marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Radio Rebelión, en esta edición del 28 de enero del 2023. Muy buenas noches y bienvenidos, Jorge, Eliseo, Miguel. Buenas noches a todos, toda la audiencia. Ya. Buenas noches, Beto, Miguel, Eliseo. Sí, buenas noches, compañeros, igualmente, todos los que estamos presentes en este programa. Bienvenidos a todos los que escuchan constantemente las ediciones de Radio Rebelión. El día de hoy estaremos hablando sobre algunas temáticas muy importantes en lo internacional. Seguimos con lo de Perú. Perú sigue la rebelión. Entonces este tema es muy importante. Seguimos con nuestra plena solidaridad, el apoyo, y estaremos hablando de cómo va la situación de Perú, cómo sigue la gran movilización popular que está apuntando a echar abajo un gobierno asesino directamente, como es el de Dina Boluarte. En el tema nacional estaremos hablando sobre la situación nacional en conjunto, sobre cómo, de una u otra forma, van distrayendo la atención de la gente para evitar discutir los temas de fondo, ¿no? Esto por parte del gobierno y la oposición derechista. Entonces, estaremos con ese tema. Luego veremos una temática muy importante respecto a la movilización de los trabajadores, justamente rompiendo esta distracción, y uno de los temas muy importantes, como es la movilización de distintos sectores de trabajadores en Cochabamba, y de la misma forma del magisterio, ¿no? Tanto el Fabriles como el magisterio en este caso. Estaremos también conversando sobre la conformación del Frente Pacha Comunitaria, que para el Magisterio Rural de La Paz, que disputará las elecciones para la Federación del Magisterio Rural de La Paz. Y finalmente estaremos hablando sobre la Conferencia Nacional del Magisterio Urbano, que rechaza la nueva malla curricular propuesta por el gobierno y desde el Ministerio de Educación. Pues, como verán, es un programa con temas muy importantes desde la perspectiva de los y las trabajadores. Y iniciamos de esta forma por un tema de coordinación y de tiempo. Vamos a empezar hablando del magisterio rural y de la conformación del Frente Pacha Comunitaria, un frente contestatario, un frente de lucha en el magisterio. Entonces, Eliseo, si puedes comentarnos un poco más sobre esto. Así es, compañero Humberto, compañero Miguel, compañero Jorge de la Rocha. Es muy importante en este momento destacar la reunión que se ha realizado el día de hoy en nuestra sede de la Federación de Machos Rurales de la ciudad del Alto, precisamente para realizar un análisis de la coyuntura sindical y político. Los compañeros han asistido, alrededor de 30 compañeros, para tomar las decisiones para las futuras elecciones. ¿Desde qué perspectiva? La perspectiva es, como observamos, tener un frente sindical revolucionario que representa al Magisterio Rural de La Paz. Nosotros lo hemos llamado con sigla PC, que significa Pacha Comunitario, bajo los principios de que es un frente que se caracteriza de luchar, que es un frente que está netamente ligado a las bases, ¿ya?
La democracia de los bases es lo más importante y también es un frente que tiene que promocionar nuevos líderes. En base a estos tres principios es lo que se ha formado. Los compañeros quienes hemos estado el día de hoy son compañeros que siempre han estado en las luchas, que siempre han estado en las asambleas, que siempre han estado en los ampliados, en diferentes reuniones, compañeros que siempre se han caracterizado de defender a sus bases. En esa perspectiva, como es de conocimiento, y este programa también se caracteriza de eso, por eso es que se llama Rebelión, ¿no? Nos complace, la verdad, de que tengamos un frente que verdaderamente represente a todas las bases, un frente que luche por todos los intereses y necesidades sindicales, profesionales, sociales, culturales y en todos los aspectos, económicos sobre todo, ¿no? Y en ese sentido queremos dar a conocer el día de hoy que este frente ya está conformado y quiero destacar la participación de las 4 regionales. En el departamento de La Paz, el Magisterio Rural se maneja por 4 regionales. Y es así que se ha nombrado una comisión que son representantes de organizar este frente. Si bien nosotros hemos convocado, tenemos que dar el poder a las bases, hemos dicho, ¿no? Y en esa perspectiva hemos nombrado 4 compañeros de base quienes son representantes del Frente Pacha Comunitaria para que de aquí para adelante lleve hasta las elecciones. Los compañeros que voy a mencionar son, ¿no? El compañero José Grover Huanca Rojas, que representa a la regional Sica, trabaja precisamente en Patacamaya. Tenemos que destacar al compañero Elvis Quispe, que representa a la regional Achacachi, trabaja también en el sector Achacachi. El compañero Adolfo Blanco Lucana, que trabaja en la ciudad del Alto, es el representante de la regional central. Y el compañero Rubén Quispe Choque, que trabaja en Palos Blancos y representa a la regional Yungas. En esta perspectiva, tenemos una próxima reunión fijada el día 11 de febrero, que invitamos a partir de ahora y en el próximo programa estaremos invitando ampliamente. A las 2 de la tarde será la reunión de análisis y la estructuración completa del frente y además de eso también el trabajo de la plataforma de lucha, mirando siempre las próximas elecciones y que este frente tiene que ser caracterizado apegado a las bases. Este frente tiene que caracterizarse de luchar lo que son las necesidades y los intereses de las bases, defender las conquistas sociales que se ha conseguido hasta el momento. Eso es en cuanto puedo informar a la conformación de este frente. Ya oficialmente hemos estado madurando mucho tiempo, hemos esperado la conformación de este frente, ¿no? Entonces, queremos dar esta noticia a todas las bases que nos escuchan. Por otro lado, quiero también comentarlo un poco el tema del magisterio rural, ¿no? Quiero adelantarme, posteriormente se va a tratar el tema, ¿no? El magisterio rural el día viernes, el día de ayer, ha habido un ampliado nacional extraordinario de emergencia, en el que han decidido iniciar las actividades educativas el 1 de febrero, con la malla curricular de la gestión 2022. ¿Ya? No lo que está planteando el Ministerio de Educación actual, ¿no? Y esa es la novedad que podemos en este momento destacar de este ampliado, ¿no? Hay otras reivindicaciones más, pero lo más importante es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las resoluciones, el tema de la malla curricular que en este momento está en discusión, se ha fundamentado en este ampliado que no tiene pies ni cabeza, que en las provincias, que en el área rural no hay equipamiento como para llevarlo todo lo que se está planteando. Y en este sentido es lo que este ampliado con la resolución fundamental es iniciar las clases
con la malla curricular de la gestión 2022. Gracias, compañeros. No sé si hay alguna pregunta más. Eso sería en este informe, compañeros. Muchas gracias, Eliseo, y realmente un saludo a todos los compañeros de Pacha Comunitaria, un importante avance en la conformación de un frente revolucionario, contestatario del Magisterio Rural para, bueno, en el Departamento de La Paz. Muy importante, como tú señalas, la presencia de varios compañeros representativos de distintos sectores, de las tres, bueno, regiones, como dijeron, ¿no? De la ciudad, bueno, del Departamento de La Paz, y bueno, esto es algo muy importante. Bueno, después estaremos comentando toda esta situación de la malla curricular con el magisterio urbano, y bueno, pero es muy importante ya el adelanto del liceo, ¿no? De que el magisterio rural, de hecho, no acata el inicio de clases, bueno, acata el inicio de clases, pero no con la malla curricular que quiere el gobierno, sino con la malla curricular antigua, ¿no? Y bueno, se tiene que discutir este tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eliseo. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre el tema de Pacha Comunitaria. Ahí tenemos un saludo del compañero José Luis Saavedra, un jayaya por Pacha Comunitaria. Bien, si no hay ningún comentario, bueno, muchas gracias, Eliseo, un informe muy importante. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de este frente y, bueno, y en general de la situación del magisterio rural, tanto de La Paz como a nivel nacional. Bien, entonces ahora nos vamos del magisterio rural a la situación internacional. Entonces, vamos a continuar bueno, con el análisis. Realmente la situación de Perú es muy importante y además es un tema que, bueno, necesariamente genera la participación y la movilización a nivel internacional y en particular en nuestro país, ¿no? Donde hubo movilizaciones la pasada semana. Bueno, estaremos hablando de eso en un momento, pero para analizar y entender y ver la magnitud de lo que sucede en Perú, tenemos un video en una entrevista que se realizó con nuestro compañero Miguel Soranz. Bueno, Miguel Lamas, querías hacer una presentación del compañero y para poder, bueno, iniciar y pasar a ver la situación de Perú. Sí, hemos publicado diferentes videos de Perú, entrevistas a compañeros peruanos. También publicamos lo del acto del otro día, que fue muy importante. Y ahora esto es una explicación de lo que está sucediendo de Miguel Soranz, que es dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional, que analiza la situación en base también a, obviamente, una discusión y coordinación con los compañeros de Perú, ¿no es cierto?, del Partido de Trabajadores Unidos. Entonces esto, bueno, este sería el video, después seguiremos con él. Seguimos conversando. Muy bien, entonces vámonos con el video, con el compañero Soranz, bueno, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Y bueno, vamos con la entrevista al compañero. Vamos a dialogar con Miguel Soranz, quien es dirigente de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Rosario, gracias por la invitación para dialogar sobre Perú. ¿Cómo ves entonces la situación de la lucha en Perú? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir de que la lucha del pueblo peruano es el punto más alto de la lucha en el mundo, comparable con la rebelión de las mujeres, los trabajadores y los pueblos de Irán. Desde diciembre, 7-8 de diciembre, hay una rebelión popular, una insurrección popular y campesina contra el gobierno criminal, represor de Dina Boluarte, y podemos decir que Perú desde entonces está totalmente paralizado, aunque no haya una huelga formalmente declarada. Hay huelgas regionales, hay cortes de carreteras, marchas, pese a la gran represión que ya lleva más de 60
60 muertos, ¿no es cierto?, asesinados. En Lima, y la gente está reclamando claramente que se vaya. El gobierno de Dina Boluarte repudia al Parlamento, reclama una asamblea constituyente, y el jueves 19 hubo una gran movilización en Lima, en lo que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no es cierto? Recordando aquella marcha de lo que también se llamó de los Cuatro Suyos, que quiere decir de los 4 puntos cardinales, que se realizó en el 2000, que tumbó a la dictadura de Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, el jueves llegaron de todos los puntos, y fundamentalmente del sur, pero de todos los puntos del interior de Perú, miles y miles a Lima. Incluso se tomó la Universidad Nacional de San Marcos, porque el movimiento estudiantil también tiene un gran protagonismo en esta rebelión en todo el país, para dar cabida al descanso y para dar de comer a miles y miles de campesinos, pobladores que venían del interior. Y lamentablemente o repudiablemente fue reprimida, fue tomada por la Policía Nacional con tanquetas el sábado 21. Ahora, la magnitud de la movilización quizás estuvo un poco empañada por la represión y por un incendio que se produjo en un lugar histórico de la ciudad, que está casi totalmente comprobado que no le hicieron los manifestantes. Ahora, pese a toda esa situación de represión, la gente sigue estando en Lima. En estos días sigue llegando gente, campesinos, trabajadores de todo el interior, combinado eso con que siguen las protestas en el Cusco, en Arequipa. Hola, creo que tenemos un problema de transmisión. Sí, evidentemente se ha congelado la pantalla de transmisión del video de Perú. A ver. Abajo, el gobierno de Dina también levantamos la consigna que se vayan todos, que se vaya el Parlamento corrupto y derecha, y la necesidad de que se convoque a elecciones de una asamblea constituyente libre y soberana para liquidar la constitución burguesa que instaló en su momento Fujimori y abrir paso a un debate de todos los temas de fondo que necesita solucionar el pueblo peruano, y que haya una constitución al servicio de sus intereses. Ahora, la otra consigna clave que estamos levantando, donde estamos actuando a través de volantes y de nuestras intervenciones, es que tiene que gobernar a la caída de este gobierno criminal los que nunca gobernaron, o sea, la clase trabajadora, los estudiantes, los campesinos, porque no va a haber una solución de fondo para los problemas del pueblo peruano si no se termina con el modelo capitalista instalado
por el imperialismo, las multinacionales y la oligarquía peruana. Por eso nosotros estamos levantando la consigna de que gobiernen las y los trabajadores y los campesinos, concretizada en este momento en el llamado a que gobiernen las organizaciones en lucha, como los comités de huelga, los frentes de defensa, las coordinadoras regionales, los sindicatos combativos y toda nueva organización que vaya surgiendo en el proceso de lucha insurreccional. Bueno, a esto queríamos agregar la información que ya, como dije, la pasamos en una edición especial de Radio Rebelión, del acto realizado en el Alto, que tuvo, es decir, mucha significación, digamos. Fue llamado por distintas organizaciones indigenistas, bueno, y nosotros, es decir, el Partido de los Trabajadores participó activamente, estuvieron presentes, bueno, Eliseo Mamani, y Humberto Valderrama, el compañero que dirige el programa también. Y bueno, fue un acto muy significativo. Ahora, nosotros creemos que esta solidaridad con Perú, que Perú no, como dijo el compañero, no se ha cerrado la situación, sigue abierto, no se sabe lo que va a pasar, digamos, porque la gente no se ha doblegado, y pese a la represión no se han frenado las luchas. Entonces, bueno, sería bueno comentar un poquito desde aquí, desde Bolivia, cómo estamos viendo la situación, ¿no es cierto? No sé, José Luis, si querés... Sí. Bueno, muy buenas noches, Miguel, buenas noches, Beto, buenas noches, Jorge de la Rocha. Un gusto volver a verte, hermano. Yo solo dos cositas quisiera añadir. Hay mucho que hablar sobre esta gesta heroica de la gente, como dicen allá, del Perú profundo, sobre todo indígenas y campesinos, aymaras y quechuas, del sur andino. Y lo decía el compañero Miguel Sorans, creo que es importante este hecho grandioso, importante, de la marcha de los Cuatro Suyos, que efectivamente recuerda también la gesta de julio del 2000, cuando se tumbó efectivamente a la dictadura reeleccionista, corrupta, criminal de Fujimori. Pero creo que, y esta es la segunda cuestión que quiero añadir, remite a horizontes más profundos esta marcha de los Cuatro Suyos. Porque no solo es una acción, digamos, contra un gobierno igualmente corrupto, dictatorial, autoritario, asesino, como el de Fujimori o actualmente de Boluarte, sino creo que remite a horizontes, decía, históricos más profundos y que tiene que ver con la memoria política de la larga lucha de resistencia de los pueblos aymaras y quechuas, ¿no? Entonces, si bien por el momento, por la propia coyuntura, se pone de relieve la defensa de la democracia, no es solo la defensa de la democracia, ¿no? Por supuesto que es contra todo tipo de autoritarismo y dictadura, sino es por la propia situación de crisis estructural generada por el capitalismo, de pobreza, de hambre, de miseria que se vive en todo el sur andino. Yo tengo la suerte de conocer gran parte, si no toda la Sierra Andina, desde Puno, desde Desaguadero, Puno, Cusco, Ayacucho, hasta Jauja, Yauyos, el norte de Lima. Y en verdad que la situación de pobreza, tanto o más que en la época de Sendero, es en verdad preocupante.
Ningún gobierno a lo largo de toda la historia republicana se ha preocupado por las provincias del sur andino. Entonces creo que esta es una oportunidad histórica para que los pueblos del sur andino, los pueblos del Perú profundo hagan conocer esta situación de pobreza estructural que se vive en toda la Sierra Andina, en todo el sur andino. Y finalmente creo que apunta, y un poco lo decía también el compañero Miguel Sorans, creo que esta no es solo para que se vayan todos, que lo es, pero no solo es para cambiar el Parlamento corrupto, derechista, reaccionario, por supuesto, y la propia presidenta también, sino es efectivamente por un nuevo programa, por un nuevo gobierno, por una perspectiva radicalmente anticapitalista. Esto es, creo, lo que hay que entender de esta grandiosa movilización en medio de tanta represión, más de 60 hermanos, hermanas asesinados, en verdad que esto es un genocidio. Pero todo esto apunta entonces, todavía no muy claro, no en términos de lo que conocemos como programa, liderazgo, etcétera, cierto, pero en lo profundo de las movilizaciones, sobre todo lideradas por las mujeres, late un horizonte histórico radicalmente revolucionario, transformador. Y esto se debe a esta memoria larga, profunda, histórica de la lucha anticolonial de los pueblos aymaras y quechuas, ¿no? Entonces creo que más allá de lo que en este momento está ocurriendo, hay algo mucho más profundo en esta gesta insurreccional, revolucionaria de los pueblos aymaras y quechuas. Yo saludo esta gran movilización, esta gran rebelión. Esperemos que termine con en una perspectiva de un nuevo gobierno desde los trabajadores, como decía el compañero Miguel Sorans. Jayali, hermanos del Perú, hermanas del Perú, y que la lucha tenga una victoria contundente de las fuerzas populares, de los trabajadores y de los campesinos e indígenas aymaras y quechus. Si me permiten la palabra. Sí, dale. Bueno, muchas gracias por el saludo. José Luis, yo también te saludo. La amistad que tuvimos cuando éramos auxiliares de docencia de la universidad. Estoy de acuerdo con lo que planteas, estoy de acuerdo también con lo que ha planteado el compañero Sorans, pero yo quiero intervenir en el siguiente detalle. El gobierno del Perú echa la culpa a Evo Morales y 10 personajes que él hubiera llevado al Perú y que hubieran metido armamento, y no es así. Es decir, la gran movilización insurreccional o casi insurreccional, diremos, de los serranos sobre todo, que son del sur de Lima, pero también que, como decían, llegó de los 4 suyos, es decir, vienen del norte, del este y del oeste. Es decir, no es propiedad privada de ningún caudillo, y menos de Evo. Es la incapacidad de ese gobierno de hacer creer que Evo Morales o algún otro estaría planteando su derrocamiento. No, como dices bien, José Luis Saavedra, es el hambre, es la miseria, es la angustia del poder de la oligarquía peruana que no ha visto y no prevé todavía lo que puede llegar a este movimiento, y como querer calcular, ¿no? Hasta dónde pueden. Es una movilización tan fuerte que ya están pidiendo adelantar las elecciones y no está conforme con esa respuesta esta movilización, porque como ustedes dicen, no solo pide elecciones, pide participar, pide tomar el poder, en otras palabras, pero también hay que apuntar, aún no se vislumbra una dirección política revolucionaria, que es la que se debería construir para que no ocurra que esta movilización la jinetee nuevamente la derecha fujimorista u otras oligarquías que hay en el Perú. Eso quería apuntar. Gracias. Sí, como elemento quería agregar que parte del proceso de movilización
eso lo explicaron el otro día los compañeros que entrevistamos de Perú, de Cusco. Se han formado coordinadoras, frente de defensa, bueno, con diferentes nombres en cada región. Y ahora, bueno, el PT Unidos, pero otras organizaciones empiezan a plantearlo, y sobre todo gente de la base, se está planteando un encuentro nacional para formar un organismo nacional de las organizaciones en lucha. Eso sería un hecho cualitativo, porque daría la posibilidad efectivamente de un poder alterno, de un doble poder. Es decir, es un hecho muy importante. Hay que recordar que en el caso peruano no existe una central obrera con el peso histórico que tuvo acá la COP. Aunque la COP está disminuida, sigue siendo muy importante, ¿no? En Perú hay dos centrales obreras, pero ninguna tiene, también muy burocráticas. Pero si se formara una coordinación de las organizaciones en lucha, eso sería un hecho cualitativo. Y sería efectivamente la posibilidad de una lucha por el poder con una organización, ¿no es cierto? Muy bien, muy importante eso. Bueno, disculpen por unos problemas técnicos, por lo cual me desconecté. Estoy de vuelta. Bueno, quería dar mi opinión sobre este tema. Quisiera profundizar un poco la discusión en algunos aspectos, ¿no? En el marco más general, ¿qué es lo que pasa? Digamos que Perú, y esto se parece un poco, claro, no se usa esa consigna, ¿no? Pero se parece un poco a lo de Chile cuando se gritaba Chile despertó, acá Perú despertó también, ¿no? Pero es muy diferente, digamos, la situación. O sea, ¿qué hizo que Perú esté tranquilo durante bastante tiempo, ¿no? Con tremenda crisis política, cambiando de presidente cada año, con tremendo nivel de corrupción en el Parlamento. Y bueno, ¿qué hacía que la gente todavía no salga con tanta contundencia, ¿no? Había algunas movilizaciones y todo. Y eso es importante recordar, ¿no? Porque no es casual, y bueno, y a partir de esto también es importante ver y discutir las alternativas, ¿no? Para Perú. Y ahí lo que pasó también en Perú fue todo el tema centralmente de Sendero Luminoso, ¿no? Que actualmente hasta ahora sigue siendo utilizado ese tema para desprestigiar las movilizaciones sociales, el llamado terruqueo, ¿no? Eh, que es una acusación, eres terrorista, entonces te pueden meter a la cárcel, te pueden asesinar, como lo está haciendo Dina Boluarte, y es una acusación así abierta, digamos, ¿no? Que lo hacen en los medios de comunicación, además, los ministros, diputados, etcétera. Pero se llega a esta situación justamente por una política, bueno, brutal y muy equivocada que aplicó Sendero Luminoso, donde además de atacar a una guerrilla maoísta, que no solo atacó al Estado como tal, sino que también atacó a movimientos sociales que estaban en contra, que no compartían su política, que tenían otra visión, y en lugar de tratar de ganarles políticamente, democráticamente en la discusión, lastimosamente lo que hizo Sendero es también considerarlos un objetivo militar, ¿no? Esto hizo que amplios sectores de la sociedad peruana, de movimientos sociales, ¿no? De campesinos, los ronderos, se opusieran y se organizaran contra Sendero Luminoso. Y eso permitió que haya un respaldo social para, bueno, para el ataque a la guerrilla, ¿no? Y para el terruqueo en cierta medida, digamos, ¿no? De esa época. Pero bueno, obviamente una vez derrotada la guerrilla, usaron todo ese espacio para impulsar una situación totalmente neoliberal, una política totalmente neoliberal en todo Perú, y donde, ausente la guerrilla, destruido o reducido a su mínima expresión Sendero Luminoso, siguieron usando esta idea del terruqueo contra cualquier sindicato que se movilizaba, contra cualquier protesta campesina, contra las protestas de los pueblos originarios, en contra de la mega minería, en contra de las represas, algo parecido a lo de Bolivia. Bueno, allá se decía, bueno, son terroristas, ¿no? Y atacaban y brutalmente judicializaban todo, los metían a la cárcel, hubo asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años donde esto todavía tenía fuerza, hoy en día se cae abajo todo ese terruqueo, y ya la gente no cree, bueno, ni en lo que dice el gobierno, ni
todas las instancias, ni el Ejecutivo, los ministros, etcétera, ni el Legislativo, ninguno de los parlamentarios, o la gran mayoría no tienen ninguna credibilidad, y los medios de comunicación, que realmente, o sea, ahora que se puede ver a nivel internacional las cosas que dicen, no, realmente es un nivel de degeneración total, ¿no? Son prácticamente mercenarios directamente de la información. Y el otro tema que también me parece importante discutirlo, lo que decía Jorge, ¿no? Dina Boluarte y su gobierno tratan de acusar y de lavarse las manos de todo el conflicto, alegando de eso, ¿no? O sea, una intervención extranjera que Bolivia, incluso uno de sus ministros que amenazó y llamó a una intervención militar contra Bolivia, ¿no? Como declarando una guerra prácticamente contra el país, ¿no? Y los medios de derecha y la derecha en Bolivia se hacen eco, ¿no? Así como que si ahí está, nos están haciendo quedar mal las declaraciones que dicen y no sé qué y no sé cuál, cuando es pues totalmente aberrante eso, ¿no? Justamente los políticos de derecha, las organizaciones de derecha en el país, que tanto hablan de democracia, se quejan de los excesos que pudo haber en la represión en Santa Cruz, el tema de Camacho, etcétera. ¿Cómo no pueden decir nada de lo que está pasando en Perú, donde han matado a más de 60 personas, donde han intervenido en la Universidad de San Marcos, una de las universidades más antiguas del continente? Bueno, se han entrado con una tanqueta, han roto la puerta de la universidad, se han entrado, bueno, como una dictadura, ¿no? Como pasó acá en la época de Banzer, de García Meza. Bueno, eso hacen, ¿no? Y bueno, para la derecha, la posición derechista de Camacho, de Mesa, la mayoría de ellos que no dicen nada y algunos que sí dicen, eso debe ser el modelo de democracia que quieren, ¿no? Entonces, una democracia a balazos, con militares, con policías, con asesinados. Entonces es importante este tema también para saldar cuentas con ellos, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del MAS, es un apoyo timorato a nivel institucional, a través de en la CELAC, hablaron un poco, etcétera, etcétera, pero aquí se trata de hacer una solidaridad efectiva. Y en el caso del gobierno del MAS, lo primero que debería hacer es romper relaciones con el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo es posible? O sea, sí, nos reconocemos, que sí, que no sé qué, pero mantienen las relaciones. Debería expulsarse al actual embajador que está afín a ese gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno de acá, incluso con las acusaciones que Bolivia está mandando, lo último fue un chiste de inaugurar, estamos mandando piedras para que, de Bolivia, ¿no? Para que ataquen a los policías, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible con ese tipo de declaraciones que se envían a todo ese tema, el gobierno boliviano no diga nada y mantenga esas relaciones, ¿no? Mantenga a la embajada aquí, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y en el caso, incluso, y eso es importante discutirlo, no es la situación actual, pero si esto seguiría subiendo, sigue escalando el tema de violencia que está sufriendo el pueblo peruano en manos de ese Estado totalmente vendido a la oligarquía y las transnacionales, que mata a su pueblo, si esto sigue escalando y el pueblo peruano pide solidaridad, incluso si llega a pedir armas, es un deber apoyarles con eso, ¿no? En este momento no lo están haciendo y no tiene mayor repercusión, pero si llegarían a plantearse, si se llegaría a entablarse una especie de guerra civil, una guerra civil abierta, o bueno, lo que pueda darse es totalmente legítimo y más bien debería ser esa la política de todas las fuerzas democráticas, no solo de Bolivia, de todo el mundo, ¿no? Apoyar al pueblo insurrecto contra ese Estado asesino, ¿no? Con lo que necesite y con lo que pida el pueblo insurrecto. En este caso, lo que se está dando en la solidaridad de los mismos compañeros de Perú es con víveres, alimentos, ropa, etcétera, y sería correcto, y yo creo que hay mucha gente en Bolivia dispuesta a apoyar de esa forma. Incluso seguramente debe haber algunos elementos de esto en las fronteras, ¿no? Y eso es correcto, y eso se tiene que expandir al máximo, y sobre todo acá en el país una campaña muy fuerte de apoyo y solidaridad. Ahí es muy importante la convocatoria que hizo la semana pasada distintas organizaciones como Hicha y distintas organizaciones indigenistas para hacer una movilización en el Alto, en el Consulado de Perú, y de igual forma, otros grupos autoconvocados, bueno, que no firmaron, pero que se hicieron presentes en la Embajada de Perú acá en La Paz. Entonces es muy importante continuar con estas movilizaciones. Se convoca una nueva movilización el día lunes en horas de la tarde a la Embajada de Perú. Entonces es importante que todos estemos ahí dando nuestra solidaridad y realmente mostrando de que
bueno, un hecho elemental, ¿no? Porque además de todos estos elementos del importante Perú, todo, en Bolivia es mucho más fuerte este tema, porque al fin y al cabo somos un mismo pueblo, ¿no? En muchas formas, con un montón de vínculos, y realmente la frontera que divide a Perú y Bolivia es una frontera artificial impuesta por, bueno, desde la colonia, desde la formación de las repúblicas, incluso con mucha discusión de por medio. No olvidemos la Confederación Peruano-Boliviana, que trató de unir y unió en gran medida a los dos países, que después terminaron dividiéndose por los problemas justamente oligárquicos de los distintos estados, y que tenemos que retomar. Y al fin y al cabo somos el mismo pueblo, Bolivia y Perú, y tenemos que plantear desde esa perspectiva. Somos el mismo pueblo y a nuestros hermanos peruanos los están asesinando, y nosotros expresamos nuestra plena solidaridad, nuestro pleno apoyo, y es nuestra lucha. Es la lucha también del pueblo boliviano, y en general es la lucha de todos los pueblos, de todos los trabajadores del mundo, contra un Estado asesino que está atacando a trabajadores y, bueno, al pueblo peruano en concreto, ¿no? Bien, compañeros, no sé si quieren añadir algo más, comentar un poco más sobre este tema. Bueno, agradecer la presencia de José Luis Saavedra, el compañero que, como siempre, digamos, participando y poniendo puntos muy importantes sobre sobre las distintas temáticas que vamos tocando, ¿no? En este caso fue Perú. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, igual te invitamos si deseas continuar y participar en los siguientes puntos. Vamos a ir avanzando en este caso y vamos a pasar al siguiente punto, ya entrando al tema nacional. Entonces, bueno, hablemos un poco de la situación nacional, ¿verdad? Ahí estoy con algunos problemitas técnicos, pediría que tal vez puedan, ahí está, creo que se solucionó. Me voy a disculpar, ¿no? Ahí. Bien, en el tema nacional, lo que se ha vivido en este último periodo, la última semana también, con los cabildos, continúa esa tendencia y ese ímpetu en tratar de polarizar a la opinión pública, al país en general, bueno, en este caso, alrededor de Camacho, ¿no? Alrededor de la situación de Camacho. Poco antes fue el tema del censo, igual una discusión bastante artificial, y en este caso, bueno, el arresto de Camacho, que la oposición derechista, la extrema derecha en Santa Cruz, está tratando de usar como una gran bandera para bueno, nuevos levantamientos, etcétera, ¿no? Se vio la quema de instituciones ya el año pasado, a principios de este año, y bueno, poco a poco esa movilización que empezó la extrema derecha en Santa Cruz, con respaldo de distintos sectores, bueno, fue mutando a lo que realmente sienten, ¿no? Que es bueno, una parrillada de protesta, entre comillas, que hicieron hace unas semanas, y bueno, lo que ya muta actualmente hacia un carnaval de protesta, ¿no? Donde ya se afirma que se va a realizar el carnaval, pero como una situación de protesta, ¿no? Ok. Además de esto, bueno, el cabildo o la serie de cabildos que hicieron la semana pasada, los distintos departamentos, distintos sectores, centralmente la derecha de Santa Cruz y sus aliados derechistas del resto del país, donde se entra en el tema en mantener viva esta polarización alrededor de la figura de Camacho, de su detención, exigiendo su libertad y sin votar ninguna medida de lucha para conseguir esto, ¿no? Y simplemente amenazando que de acá a 30 días, si es que no hay la libertad para Camacho y compañía, van a pedir y van a iniciar los trámites, pero es importante, no van a iniciar los trámites para un revocatorio al gobierno de Arce, que atacó al gobierno masista, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra que, claro, con un poco de radicalidad y todo, pero que ya no tienen la posibilidad de continuar una movilización que al fin y al cabo tampoco les conviene, porque su objetivo al final no es la liberación de Camacho, ¿no? Al fin y al cabo, a muchos de los dirigentes derechistas del país, lo que más les interesa es mantener viva esta polarización entre el MAS y ellos, y tratar de ganar en ese espacio algunos votos, ganar unos espacios, y eso lo consiguieron, y en ese sentido salen ganando en su mezquino objetivo, ¿no?
Y por su parte el MAS, centralmente el gobierno de Arce, también sale ganando con esto porque, bueno, se lo quita a Camacho, que era una expresión que causaba molestia, pero más allá de eso, centralmente logra ganarse a muchos sectores, incluso logra evitar que haya mayor división dentro del MAS, más críticos, etcétera, justamente levantando el fantasma de la derecha fascista que se levanta en Santa Cruz, etcétera, etcétera, y mostrando de que pelean contra esta derecha, arrestándolo a Camacho, llevándolo a una prisión, bueno, donde tiene muchos más beneficios y privilegios que cualquier otro preso en esa misma cárcel, ¿no? Pero bueno, de esa forma cierra mucho las filas dentro del MAS, incluso en sectores que no son directamente del MAS, que termina cerrando las filas a nombre de el golpe que quieren hacer, la derecha fascista que se levanta, etcétera, etcétera, cuando actualmente no hay ningún riesgo de eso real, ¿no? Y bueno, lo que tenemos es una pugna, que al final es una pugna de politiquería, donde no hay una discusión de fondo, no hay una discusión programática, no hay una discusión de qué tipo de país se quiere, ni nada de esto, y en realidad pues, les sirve plenamente para ocultar y para tapar con una cortina de humo, como decimos, para ocultar tras de todo este humo de Camacho, etcétera, etcétera, los verdaderos problemas que sufre el pueblo trabajador boliviano. Centralmente temas de salud, educación, temas de empleo. ¿No? No por nada en medio de todo este conflicto y polarización armado, esta falsa polarización, bueno, salen a protestar los trabajadores en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Justamente contra los despidos distintos, cuántas empresas que están con problemas, etcétera, etcétera. ¿No? Hay problemas en salud, que son recurrentes, incluso desde antes de la pandemia, que se acrecentaron en la pandemia y que siguen presentes. Hay conflicto actualmente en la caja petrolera por sus respectivas reivindicaciones contra la imposición de autoridades. Y bueno, está el tema de educación, que vamos a hablar más adelante, que está todo el conflicto de la malla curricular, bueno, y una serie de imposiciones que continúa haciendo el gobierno, cuando en realidad la gran problemática es de que siguen faltando ítems, etcétera, etcétera. Bueno, tapan todo eso con la discusión, entre comillas, de democracia, donde todos son demócratas y se acusan, tú no eres, tú eres, ¿no? Entre más y los camachistas y compañía, ¿no? Mesistas, etc. Entonces, ese es el tema, eso es lo que tenemos que denunciar. Y además de ocultar todos estos problemas concretos del pueblo trabajador, bueno, faltan temas, ¿no? Como el tema del riego, el problemas de agua, ¿no? En momentos donde hay sequías, donde ha habido serios problemas por esto, con el conflicto en Perú, incluso se han encarecido mucho el precio de varios bienes, justamente porque ya no se producen acá, muchas cosas vienen del Perú, de nuestros hermanos, ¿no? Que ahora están luchando, y bueno, como están cerradas las fronteras, entonces, bueno, hay una serie de problemáticas. Falta agua, hay sequía, tanto para el consumo como para el riego. Bueno, de eso nada, no se dice nada. Y del otro que no se dice nada, se dice muy poco, que en lugar de estar discutiendo estos temas, todo el país, todo Bolivia debería estar discutiendo qué pasa con el litio, porque al fin y al cabo, en general, se podría decir que ese es el futuro. De eso va a vivir el país de aquí a unos años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se hace con el litio? ¿Cómo? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué se está haciendo? Todos los detalles, así como se discute que cuántas noches está durmiendo la esposa de Camacho, que si le han filmado, que si no le han filmado, en titulares centrales de los periódicos, mientras que el litio de lo que vive el país, o sea, el país no vive de Camacho, el país vive actualmente de la explotación de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se explota? ¿Cuánto genera de recursos esto para el país? Y en general, ¿quién se va a quedar con estos recursos? Y lo lastimoso es de que sale así, que empieza el gobierno propagandiza, empieza la era del litio, entregando el litio a transnacionales chinas. Sale una noticia pequeña de que se descubre una nueva mina, que al parecer ya estaba descubierta desde hace mucho tiempo, que se redescubre, digamos, entre comillas, que es tan grande como el Cerro Rico de Potosí, donde se va a explotar plata. Y eso ya está entregado a una transnacional canadiense. Bueno, de eso que deberíamos estar discutiendo, de donde vienen los recursos centrales para el país, no se está discutiendo, ¿no? De eso no, eso todo
oculto tras la pantalla y la cortina de humo de Camacho y compañía. Entonces, eso es lo que tenemos que develar, tenemos que romper esa cortina de humo, tenemos que romper esa falsa polarización y plantear una alternativa desde la perspectiva de los trabajadores, desde nuestras necesidades, desde una perspectiva de qué país queremos, un país que siga siendo saqueado por las transnacionales, donde simplemente nos dediquemos al extractivismo, a la extracción de materias primas y que no haya ni industrialización, un país que siga incendiando su Amazonía, todas nuestras reservas para garantizar que un grupo de loquieros de la oligarquía terrateniente de Santa Cruz siga exportando soya y carne, o que tenemos que plantear otro tipo de país donde realmente sean los trabajadores los que pongan las reglas, donde se garantice una soberanía plena y que se solucionen temas de salud, temas de educación, generación de empleo con proyectos, riego, se combata la sequía, se impide, se anule de una vez las leyes incendiarias, entre tantas medidas. Bueno, desde el Partido de los Trabajadores nosotros planteamos eso, tenemos que romper la falsa polarización con una política y con una alternativa desde la perspectiva de los trabajadores. Compañeros, para que puedan apoyar y intervenir en este tema. Compañero José Luis Saavedra, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias, Beto. No, plenamente de acuerdo con lo que tú decías y creo que el título del segmento es muy pertinente, cortina de humo. Aparte de los problemas que tú señalas, sobre todo los últimos, es muy importante reiterar que desde el año pasado se ha agudizado el extractivismo en Bolivia. Un extractivismo que obviamente atenta letalmente, criminalmente, ecocidamente contra los pueblos y los territorios indígenas. Yo desde hace un par de meses vengo haciendo una tarea parecida a la de ustedes, teniendo conversatorios con líderes y lideresas indígenas. Y justamente hoy, muy brevemente les comento, hoy sábado hemos tenido conversatorio con una extraordinaria lideresa Huenayek, del pueblo Huenayek, quien nos ha hablado de una manera en verdad dramática sobre la gravísima contaminación del río Pilcomayo. Una contaminación generada por el extractivismo minero y cuyos efectos en las poblaciones ribereñas y el pueblo de Nayec, Tapieti, etc., es en verdad un efecto letal. No solamente que está muriendo el río, afectando y contaminando los suelos, el aire, sino la vida misma de la gente que vive a las orillas del Pilcomayo. Y que lo grave es que no solo afecta al Pilcomayo que está en territorio de Bolivia, sino también Paraguay y Argentina. Interesantemente, voy terminando, en Paraguay y en Argentina hay mayor preocupación de los gobiernos regionales por ver cómo resolver este problema de la minería. Claramente, la causa de esta grave contaminación es la minería en la cuenca alta del Pilcomayo, es decir, en territorio boliviano, particularmente Potosí. En verdad que este es un problema muy serio, a la par el problema de los avasallamientos de los territorios indígenas en gran parte de la Chiquitanía. TCO Guarayos es uno de esos problemas más drásticos, pero hay varios otros. Saben ustedes que hace 2 semanas ha habido una reunión de gobernadores en Trinidad que han decidido ya ponerle término final, es decir, que se concluya la carretera por el Tifnis y por tanto que se afecte letalmente también, ecocidamente, el núcleo del Tifnis, que como ustedes bien saben es el gran acuífero de Bolivia, es la principal zona de recarga hídrica para todo el país, no solo para Cochabamba. Y finalmente la gravísima también contaminación de los ríos de la Amazonía norte de Bolivia, con la minería aurífera, y no solo la minería ilegal, esto hay que decirlo. Entre paréntesis, ustedes saben que Lula acaba de decir que va a eliminar la minería ilegal en la Amazonía, lo cual está bien, pero es totalmente insuficiente, porque el problema no es la minería ilegal, es toda la lógica de la minería extractivista la que está
disculpen la expresión, para un encuentro u otra, es la que está jodiendo todos los territorios de la Amazonía. En la Amazonía norte de Bolivia, sobre todo en la cuenca del río Beni y en la cuenca del río Madre de Dios, de verdad que la devastación ecológica es terrible, es letal para los pueblos que habitan y para todo el ecosistema de la Amazonía. En fin, como verán, hay varios otros problemas realmente serios en el país, pero que gran parte de la población, sobre todo urbana, nos estamos distrayendo con las peleas internas al interior del MAS o con el caso Camacho, etcétera, cuando, como tú bien decías, Beto, tenemos problemas estructurales muy serios en Bolivia sobre los cuales deberíamos estar discutiendo, conociendo, informándonos por lo menos, ¿no? Así que gracias, hermano, por este segmento. Gracias, José Luis. Palabra. Jorge. Nuevamente, totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Simplemente complementar con lo siguiente. Hoy justamente se cumple un mes, ¿no?, de la detención de Camacho, y han utilizado como cortina de humo y lo seguirán utilizando. Ya están diciendo que fue el mismo Camacho el que se puso qué sé yo, para que le filmen una cámara, y ellos dicen, su abogado dice, no es el gobierno, en fin, quieren seguir manteniendo la cortina de humo para justamente esconder los problemas que muy bien lo ha planteado José Luis y Beto. También han utilizado para demostrar si es débil este gobierno o es fuerte en sus peleas internas, y con esto ha demostrado que sí es fuerte, que ha logrado detener a Camacho, y ahora que quizás vayan por otros más, con tal de seguir manteniendo la cortina de humo, ¿no? Y los problemas más graves del país evidentemente son otros, ¿no? ¿Qué pasa con el problema de la deuda externa, más la deuda interna, que sigue empobreciendo el futuro? El futuro, digo, porque para pagar esas deudas, ¿cuánto ya deben nuestros niños al nacer? ¿Cuánto es per cápita la deuda? Y lo que decías sobre el extractivismo, ¿no? Miren, los ríos, no solamente por el oro, sino por la pesca con dinamitazos que hacen algunos, no mata pues solamente unos cuantos peces, etcétera, sino que contamina tanto que es la población la que va a pagar. Miren, hay un dicho: no le des a un pobre un pez o un pescado, enséñale a pescar. Pero ahorita enseñarle a pescar es criminal, porque si le enseñamos a pescar, le estamos diciendo envenénate, porque el río trae mercurio, los peces están infectados, tienen mercurio en su cuerpo y nos contaminamos y nos dará cáncer, etc. ¿Y por qué se usa el mercurio? Claro, para extraer el oro, etcétera. Y me hace recuerdo a la temporada de las grandes dictaduras también. En Guanay, por ejemplo, abrió una draga y bueno, habían protecciones hasta con mallas electrificadas, uno se quería acercar y se hacía pasar corriente, ¿no? Con tal de no acercarse a las dragas, porque bueno, eso iba directamente a Estados Unidos, ¿no? O sea, se apropian de nuestros recursos de esa manera, sin importarles para nada contaminar los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, si voy a enseñar a pescar, estoy diciendo te voy a enseñar a envenenarte. Y son tantos los pueblos que se están envenenando en estos momentos, ¿no? Y la falta de agua. Si ustedes ven, el Illimani ya está desnevado, porque no es lo mismo que esté nevado o que esté glacializado, es decir, los hielos de glaciar son más poderosos que la nieve que se derrite cada que hay sol. Pero si van por la parte sur del Illimani, prácticamente la cara sur no solamente está desnevada, ya está desglacializada. Es decir, ya no se ve hielo,
y ya no se ve su nevada. Y esto ha de ir avanzando y qué triste, ¿no? Un día vamos a ver nuestra corona de los paseños prácticamente como un cerro café, amarillento y azulado, ¿no? Pero blanco ya no tendrá, si es que no luchamos por revertir esta situación. Eso es lo que quería complementar y no lo van a soltar a Camacho porque es un trofeo de Arce y que dice no depende de mí, depende de la justicia. ¿A quién quiere meter el dedo? A la boca. Todos sabemos que es problema político y de gobierno. Entonces, no lo van a soltar, es un trofeo y a lo mejor quieran otros trofeos para seguir poniendo cortinas de humo a estos problemas que tenemos que discutir. ¿Por qué se vive el litio con la canadiense? El litio con la canadiense. ¿Por qué se sigue permitiendo que se lleven el oro? ¿Por qué, perdón, el litio con los chinos y la plata con los canadienses? ¿Y por qué tienen que seguirse llevando? ¿Por qué seguimos con extractivismo? ¿Por qué no cambiamos la energía? ¿Por qué no somos más ecosocialistas? ¿No? Y la COP totalmente entregada al gobierno, que no apoya a los trabajadores ni del campo ni de las ciudades. Creo que es hora de empezar a plantear una central obrera boliviana orgánica, como ya hay la CSUCB orgánica, ¿no? Porque tengo entendido que hasta el 24 ha sido reconocida la ratificación de la central obrera boliviana actual. Eso quería añadir. Gracias, Jorge. Bien, si quieres comentar algo sobre este tema, Miguel, si no podemos avanzar. Si no, lo que quería agregar tiene que ver con el tema que viene. Es decir, Claro, muy bien. Entonces, bueno, pasemos a este tema, ¿no? efectivamente. Bueno, justamente la semana pasada, bueno, ya vienen habiendo distintas luchas desde antes, pero la semana pasada hubo una movilización muy importante en Cochabamba de distintos sectores de trabajadores, convocada por la Central Obrera Departamental, y de igual forma una movilización del magisterio urbano en Cochabamba. Entonces, Miguel, coméntanos más sobre esto, por favor. Sí, bueno, la movilización fue convocada por la COD, la Central Obrera Departamental, sobre la base de que hace rato que hay presión de sectores de base, sobre todo los que trabajadores como Fanacín, como Pollo Simba, que no están cobrando su salario. Prácticamente, bueno, Pollo Simba están hace meses sin cobrar, Fanacín más todavía, empresa metalúrgica de garrafas para gas. Y después hay multitud de empresas con problemas de todo tipo, atropello a los derechos laborales. Y obviamente la justicia del trabajo, como el conjunto de la justicia, no funciona. Es decir, un atropello, una violación evidente de la ley, bueno, empezando que no te paguen el sueldo, o sea, eso más. Tenés que hacer un trámite que dura años y años hasta que la justicia te podría dar la razón en algún momento. Y esta es la realidad que viven los trabajadores en todo el país. Entonces, la movilización de la Central Obrera salió con uno de los puntos, es eso, estabilidad laboral, respeto a derechos laborales. Cabe aclarar que es una burocracia también con bastantes problemas, que puede ser que haga esta movilización y se quede ahí, digamos que después se olvide del tema, pero como digo, lo importante es que salieron miles a la calle, que hay una combatividad en la gente, que los reclamos no tenían nada que ver con los cabildos que se habían hecho el día anterior o 2 días antes, sino que tiene que ver con necesidades reales de la gente. A esto se agregaron, bueno, los fabriles plantean el tema del contrabando, que está limitando la producción nacional. Se agregó el tema del magisterio, es decir, el tema de ahora
en debate el tema del currículum, la enseñanza pública, que obviamente interesa a todos, los trabajadores y trabajadoras. Todos los temas tuvieron en la marcha el compromiso de la dirección sindical departamental. Como digo, va a haber que presionar para que lo cumpla, pero ellos en 15 días dicen que van a convocar un ampliado para ver cómo continúan medidas de lucha efectivas en caso el gobierno no tome ninguna medida. Bueno, es significativo porque es la clase trabajadora la que está saliendo a la lucha. Y ayer salieron también magisterio urbano y rural por el tema del currículum, denunciando otros problemas, pero básicamente la falta de presupuesto educativo. El manifiesto rural planteó la necesidad de un presupuesto educativo por lo menos del 20% del presupuesto nacional. Es decir, reclamos concretos y necesarios que lo tomen la Central Obrera Boliviana, que obviamente no lo está tomando. De hecho, hubo una exigencia de que la Central Obrera Boliviana y las entidades matrices, dijeron, entidades principales del país, lo tomen. Bueno, esto es lo que pasó en Cochabamba y creemos que hay que darle continuidad a lo de Cochabamba y además hay que replicarlo en otro lugar del país con exigencia a los dirigentes. Ya sabemos que la COB es muy difícil que se mueva, pero hay que empujar de la base, sacar sindicatos, sacar los magisterios, los dos magisterios. Después vamos a entrar con Jorge en el tema específico, pero de hecho hubo movilizaciones importantes por el tema educativo. Entonces, esto es obviamente una vía diferente, una alternativa diferente a lo que están planteando esta polarización falsa de los cabildos 2 días atrás, porque son necesidades reales de la gente, que por supuesto se suman a otras que no se plantearon en esta movilización, que tiene que ver con lo que planteó Jorge antes y José Luis. Pero todas estas necesidades, igual que el tema agrario, el tema apoyo a los campesinos, el tema del agua, bueno, hay multitud de problemas que hay que tomar. Y la única manera de que se pueda avanzar en esto es justamente la movilización. Por eso es muy importante esta movilización que se hizo ayer en Cochabamba, anteayer. Bien, no, sí, muy importante esto, Miguel. Quisiera destacar desde esta perspectiva que es muy importante que salga una movilización de este tipo en medio de, bueno, de toda la cortina de humo, ¿no? De toda la proyección que nos venden, con lo que quieren tapar todo el resto. Realmente muy importante esta movilización. Y bueno, como dices, no es obra y gracia de los dirigentes de la COT, ¿no? De Cochabamba, ¿no? Burócratas que seguramente no quisieron convocarlo, que en realidad debieron haber convocado esta movilización mucho antes, ¿no? Que debían estar en otro nivel de lucha, dado bueno, los terribles abusos y atropellos que se están cometiendo, ¿no? Pero bueno, es tanta la presión desde las bases, desde los distintos sindicatos que están luchando, los distintos sectores de base, que bueno, se vieron obligados a esta convocatoria, que fue muy importante, ¿no? Y fue una movilización exitosa, ¿no? Y bueno, toda nuestra solidaridad con los distintos compañeros que están bueno, en lucha por sus derechos, por sus fuentes de trabajo, en contra de una serie de abusos. Y bueno, a propósito de lucha y abusos, entonces vámonos a hablar del magisterio y de la nueva malla curricular. Y bueno, ¿qué decidió la Conferencia Nacional del Magisterio Urbano? Jorge. Gracias, Beto. Evidentemente, el día de anteayer se ha reunido la primera conferencia nacional extraordinaria de este año, con la presencia de 31 federaciones departamentales y regionales en la ciudad de Villazón, departamento de Potosí, ¿no? Y se llegaron a las siguientes resoluciones. El Magisterio Urbano de Bolivia ratifica su unidad granítica y monolítica de la independencia política y sindical frente a cualquier gobierno de turno.
y partidos políticos que pretenden atribuirse las demandas y problemáticas educativas. En tal sentido, rechazamos esas intenciones abusivas de levantar nuestras demandas como banderas para fines políticos partidarios del MAS y la oposición. Rechazamos categóricamente la imposición de la malla curricular, ya que la misma no fue consensuada con el magisterio organizado, y es la muestra clara de la improvisación del Ministerio de Educación que pretende maquillar la crisis educativa y el fracaso de la Ley 070, además que sin inversión económica busca sobrecargar el trabajo de los maestros y descargar el costo económico de la implementación sobre las espaldas de los padres de familia. Por tanto, exigimos que se convoque al Congreso Educativo Nacional con unos verdaderos actores de la educación. Exigimos la implementación de nuevas áreas y contenidos en el currículum base, que la implementación de nuevos contenidos que plantea el gobierno en el currículum base se lo haga con su respectivo presupuesto, ítems y carga horaria, para que los maestros normalistas de estas especialidades dicten los contenidos respectivos y no sobrecargar el trabajo al docente de aula y de las otras especialidades. Vale decir, el gobierno quiere que el profesor de primaria, además de que lo que hace siempre es, digamos, aritmética, sociales, ciencias naturales y pues, ciencias sociales, ¿no? Y lenguaje, perdón. Además de esas materias que son las que tiene que dar el profesor de aula, se le pide que dé inglés, se le pide que dé aymara, se le pide que dé robótica, se le pide que dé ajedrez, etcétera, como si fuera fácil, como si no fueran materias que son científicas. Hay profesores de inglés sin trabajo. Hay profesores que han egresado de la normal que son de lenguaje originario, que están sin trabajo. No hay una materia en el currículum que dígale, por ejemplo, idioma aymara. Y quieren que el profesor que ya está pasando clases aumente éxito en sus contenidos. Y eso va en desmedro. Miren, el profesor de secundaria generalmente dice, el profesor de primaria no los ha preparado bien. En mi caso soy de matemática. En matemática, por tanto, tengo estos vacíos y en el primer trimestre tengo que hacer un reforzamiento de todo lo que no saben para seguir avanzando, llegando al álgebra, por ejemplo. Con esto de que les están aumentando materias, peor no van a avanzar lo que necesitan saber, por ejemplo, en aritmética. Entonces, y esto va a traspasar a disminuir mucho más la calidad educativa. Y entonces esto es por culpa del gobierno. Y el gobierno tiene que tomar en cuenta también que no se trata de aumentar materias, aumentar, digamos, ítems, aumentar, etcétera. Y los estudiantes, ¿cuántas horas van a pasar de clases? Tendrían que pasar en la tarde más, pero los colegios en la tarde tienen a otras instituciones educativas. Y entonces no habría espacio, etcétera. Entonces, tiene una complejidad en la cabeza que no sabe cómo resolver y no queremos ser cómplices de lo que están haciendo. Yo quiero saludar lo que han rechazado también los maestros de educación rural. Entonces, exigimos mayor presupuesto para educación, para cubrir las necesidades crecientes de infraestructura, equipamiento, ítems de nueva creación, pago de déficit histórico. Es decir, muchos profesores han trabajado de manera ad honorem y hasta ahora no se les paga. A eso llamamos nosotros pago del déficit histórico. Condenamos de manera enfática la intención del gobierno del MAS de politizar, usar la educación y maestros en su favor de sus intereses político-partidarios, valiéndose de la creación de organismos paralelos que avalan a nombre de magisterio las malas políticas educativas, tales como el mal llamado magisterio único, mismo que lo que hace es defender los intereses partidarios del MAS
y buscan cargos políticos para satisfacer sus beneficios personales. En tal sentido, se resuelve pasar al Consejo Nacional de Disciplina Sindical, al profesor Ovidio Vargas Ayala y otros, por la flagrante vulneración del Estatuto Orgánico de la CTV. Recordarán ustedes que un día antes de que Arce haga el anuncio festejando el Estado plurinacional, etcétera, no ha venido el Evo estaba en Argentina, qué sé yo. Pero aparte de esos problemas, un día antes ha convocado al Magisterio Único. ¿Y qué es el Magisterio Único? Son los maestros del MAS y del IPSP, así se llaman. Pero con esto ha desconocido a la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia y a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Prácticamente los ha hecho a un lado y han dicho, aquí el maestro revolucionario se pone la camiseta azul. Es decir, el que no es del MAS ya no es revolucionario. Entonces, esto se ha discutido bastante también, ha causado furia en los docentes y por eso se los está pasando a disciplina sindical para que ya no tengan derechos sindicales, porque no representan a nadie y no pueden decir, sí, nosotros representamos y con nosotros la malla curricular se va a poder hacer, etc. Han tomado representación de maestros y por tanto están cometiendo delito sindical, porque estamos en contra del paralelismo, ¿no ve? Entonces, también exigir al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana la convocatoria inmediata al Congreso Nacional Ordinario de la COP, puesto que actualmente vivimos un estado de indefensión por parte de nuestro ente matriz que no representa ni defiende los intereses de los trabajadores de Bolivia y que su prosloguismo solo les ha servido para ser frontales sirvientes del gobierno del MAS. El valeroso Magisterio Urbano de Bolivia se declara en pie de lucha por sus legítimas reivindicaciones. Para ello se instruye a las direcciones ejecutivas regionales y departamentales bajar a socializar la plataforma de lucha en asambleas generales y brindar conferencia de prensa en los diferentes medios de comunicación en cada federación el día lunes 30 de enero. Organizar y llevar a cabo una gran marcha nacional en las 31 federaciones para el día miércoles 8 de febrero. Además, se debe establecer alianzas estratégicas con otros sectores de trabajadores y padres de familia para asumir las siguientes medidas de presión y protestas a determinar. Esas son las resoluciones, pero también hay una plataforma de lucha que, por ser cortita, permítanme, para que sea completo el informe, darles a conocer. Mayor presupuesto para educación. Simplemente voy a subrayar lo más urgente del punto. Mayor presupuesto para educación, rechazo a la malla curricular impuesta por el gobierno, ya lo demás no voy a leer, ítems de nueva creación para cubrir la demanda total del crecimiento vegetativo, el pago del déficit histórico que ya he explicado y que exigimos al gobierno convoque al Congreso Nacional de la Educación, porque eso está establecido en la 070 en su artículo 92, es decir, en la ley Avelino Señal, con los verdaderos actores directos de la educación, que somos los docentes, puesto que este espacio nos dará una radiografía de la implementación y aplicación de la 070. Se habló, también está en esa plataforma de lucha otros puntos que bueno, están desde antes, ¿no? Porque este ha sido exclusivamente extraordinario y con un solo punto prácticamente. Y aquí se sigue reclamando el problema de la gestora pública y nuevamente se exige a la COP que se convoque al Congreso, etcétera. Exigimos la jubilación con el 100%, ya que actualmente tenemos miles de maestros y trabajadores que no quieren jubilarse por la miserable renta que recibirían. El incremento salarial también se pide acorde a la canasta familiar que permita la recuperación del poder adquisitivo y también exigimos la estabilidad laboral de todos los trabajadores de Bolivia, puesto que en este momento han implementado ya lo que se llama el refuerzo y ordenamiento de unidades educativas y se está echando a la calle a docentes de colegios nocturnos, de colegios de la tarde que no logran tener 30 alumnos por curso, entonces cierran paralelos, etcétera, en contra de la estabilidad que está reconocida
desde el Código de la Educación Boliviana, pero sobre todo en institutos de educación superior técnica, no hay técnicos, contratan ingenieros, etcétera, y vulnerando así la estabilidad laboral del magisterio. He dicho en resumen todo lo que se ha discutido. He tenido la suerte de presenciar esto, porque también tuve la suerte de que la mayoría del Magisterio de La Paz, es decir, he sido el que ha sacado más votos para ir a esta conferencia frente a los otros compañeros, y eso es un halago para mí, pero hemos ido entre 8 compañeros a defender la posición de La Paz. Quiero aclarar algo más. Yo he planteado el problema del Perú, pero lamentablemente me dijeron que por ser una conferencia extraordinaria no podíamos mezclar con otros puntos y no se llegó a concretar esta posición porque no hubo apoyo por parte de, bueno, prácticamente todos callaron el problema, ¿no? Uno que otro planteó, pero de manera tímida, y por tanto prácticamente han despreciado, como decir no hay apoyo a esa posición, no se la toma en cuenta, pero seguiremos en cada reunión planteando lo que que yo voy a reuniones planteo: recuperar la Copa a los trabajadores y no al genocidio a los trabajadores del Perú. Muchas gracias, Jorge. Muy completo el informe. Y bueno, ahí recordar, ¿no? Y como tú bien saludas, la decisión del Magisterio Rural de empezar clases con la malla antigua, ¿no? Hasta que, bueno, como ustedes señalan, ¿no? Se tiene que discutir y analizar, digamos, este cambio que plantea el gobierno con los actores de educación, ¿no? Que no están participando y que fue prácticamente algo hecho desde arriba, un dedazo que trató de hacer el gobierno, ¿no? Desde arriba imponer cambios y todo descargando sobre las espaldas, sobre todo de los trabajadores en educación, de los maestros, y bueno, sin velar, sin preocuparse en lo más mínimo por la formación y la educación de la juventud, ¿no? Y bueno, esa es nuestra situación. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y bueno, con esto cerramos nuestro programa del día de hoy de Radio Rebelión, este 28 de enero del 2023. Y bueno, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Y ya nos estaremos encontrando la próxima semana con su programa Radio Rebelión, con los temas más importantes desde la perspectiva de las y los trabajadores, tanto a nivel internacional como nacional. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los radioescuchas. También muchas gracias. Adiós Miguel, adiós Humberto, José Luis, Eliseo. Un abrazo para todos. Un abrazo, compañeros. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.